¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al interior, bienvenidos a todo lo que está pasando en los entresijos aquí del Santiago Bernabéu. Ya sabéis, toda esta zona son los antiguos vestuarios, bueno, son los vestuarios, pero ya sabéis que están sufriendo la remodelación en todos los ámbitos, en todas las zonas. Y aquí vemos cómo están totalmente, guau. Esto es increíble. Ya ha dicho el nuevo Bernabéu que toda esta zona de aquí, todos los vestuarios estarán listos para finales de agosto, así que no hay que pestañear nada de nada, ¿eh? Todos los ladrillos que tienen aquí acopiados para empezar a construir dentro de poco, ¿eh? Lo tienen todo preparado para una vez que esté todo totalmente demolido, empiecen a construir cuanto antes, ya sabéis, a contrarreloj. Estamos todos a contrarreloj aquí en el Santiago Bernabéu, no hay tiempo que perder. Esto es propio. Están picando aquí arriba. Esto es propio de cuando, antes de que abriesen el tour, ¿eh? Las típicas imágenes que veías por ahí. Y ahora sí que sí. Estamos llegando justo aquí al terreno de juego. Un día más, hoy es 9 de julio. Bienvenidos un día más. Están preparando la tercera fila de lo que son las bandejas del césped retráctil. Y mirad qué bonito, ¿eh? Desde aquí, desde el lateral este, justo al lado de la presidencia. Ahí es donde justo se pone Florentino Pérez. Estas de aquí están ahora mismo totalmente guardadas, refugiadas para que el polvo no las deteriore. Así que nada, bienvenidos un día más al interior aquí en el canal de JR. ¿En serio, tío? ¿Es que no acaban con la tierra en la vida o qué? Ahí en el fondo sur. Y mirad, en la parte del primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro, mirad cómo empiezan ya a nivelar. Está todo eso, toda esa parte del murito totalmente hecha, ya han puesto hasta el recubrimiento plateado. Y ahí se sigue viendo al fondo cómo faltan esas tres últimas zancas para completar del todo la grada oeste. Esta grada oeste que de momento está paralizada, ya sabéis que la instalación de grada prefabricada ha sido paralizada. De momento las zancas también parece que la instalación de zancas también parece que ha sido paralizada. Y hay que fijarse también en la ampliación, esa remodelación justo en la parte interna, aquí entre el segundo y tercer anfiteatro, como avanzan. Vemos esos andamios que siguen construyendo en la parte interna. Vemos como los andamios y los ladrillos empiezan ya a cubrir bastante la zona, tanto en el lado de la esquina de la torre A como en el lado de la esquina de la torre B. Esto empieza ya a cambiar de situación, empieza las grandes densidades a formar parte de nuestra remodelación. Y aquí continúan, dale que te pego. En la zona de vestuarios y palco de prensa y todo esto de aquí están, dale que te pego a remodelar. La zona del muro en la ampliación del tercer anfiteatro sigue prácticamente todo igual. Ahí lo veis, parece que desde ayer no han vuelto a tocar nada, no han vuelto ni siquiera a poner más ladrillos y así está a día de hoy, 9 de julio. Ya casi a punto de terminar la parte superior a lo que se refiere con el techado de la chapa, esa instalación de la chapa, ahí lo veis. A puntito ya, como hemos visto en la parte del vídeo del exterior, están a puntito ya de cerrar esa esquina. Madre mía, y mirad, en apenas media hora han quitado la del final del todo y la más cercana a la grada del lateral oeste. Acaban de quitar dos en apenas media hora. Y parece que esto va a más, ¿eh? Parece que se han cabreado y van a más. Parece que van a empezar a llevar más a este pedazo de contenedor, este pedazo de camión, donde ahora mismo yo lo que he visto entrar al camión, llevan dos totalmente acopiadas en el interior. Aquí tenemos tres filas de lo que son las bandejas, que ya sabéis que algunas van quitando las orejetas, algunas otras no. Las que tienen las orejetas, me imagino que las irán dejando porque a lo mejor todavía hay que transportarlas, y las que no es porque las van dejando ya en su respectivo lugar. Ahí tenemos acopiado dos filas a la parte izquierda y la tercera aquí más cercana al lateral este.
Y ahí tenemos una de las grandes novedades en lo que al interior de la remodelación se refiere, es que en esa parte de ahí, esa grada del lateral oeste, ahí vemos que las barandillas blancas que siempre solían estar en esas franjas de escaleras han desaparecido por completo, y simplemente en esas 4 franjas, 1, 2, 3, 4, 5 franjas, han desaparecido las escaleras. Pero si nos asomamos en la parte de la derecha, ahí vemos que ahí siguen estando. Hoy parece que sacar tierra no. Mirad los avances notables que hay en la parte superior del cuarto anfiteatro. Avances notables, ¿por qué? Porque esto es un no parar de piezas cada 2×3. Mirad cómo ahora mismo está llegando otra nueva pieza al interior, en esa parte del cuarto anfiteatro. Ya sabéis que en ese lado de ahí va a ir el bar, el restaurante. Por eso han hecho esos agujeros para el acceso al anfiteatro, al vomitorio. Y de momento siguen avanzando también en la instalación de los andamios, lo que digo, la parte más superior del lateral oeste. Ese futuro restaurante que se pondrá aquí en la Castellana, como ya bien sabéis, si alguno no lo sabe, ya lo sabéis ahora, en el que poco a poco ya han conectado las piezas, esas piezas blancas, que son como zancas, que en un futuro pondrán esa especie de mirador, esa especie de sentador, para que la gente pueda ver y visualizar desde el restaurante el match, el partido. Pero es que encima bajamos la mirada y está la grúa otra vez ahí al fondo, que parece que van a llevarse otra de las piezas gigantes que hay por aquí. Están haciendo palanca. Ahí están tensando las esquinas, perdón, las eslingas, y eso parece el apoyo, la parte inferior de lo que la pieza de la pieza que hemos visto volando anteriormente. Esa pieza que está, me imagino que será en la base. Ahí está, justo es esa. Y ahora ya igual a la parte de la derecha y a llevarlo al pedazo de tráiler, pedazo de camión. Hoy han vuelto a cerrar de nuevo otra vez las lonas, esas partes de tribuna de aquí, han vuelto a cerrar, han puesto la lona negra para que no caiga el polvo directamente a la zona. Ya sabéis que esta zona de aquí pasa muchísimo público, muchísima gente, y el polvo es grandiosamente, pues, en volumen considerado, porque mirad cómo están todos los asientos, como ya sabéis, como ya siempre digo. Siempre el polvo, ya sabéis que están demoliendo en la parte de los vestuarios, y es que me llama muchísimo la atención lo que están haciendo con el Santiago Bernabéu, Madre mía, chaval. Baja, Felipe. Y está toda la grada del lateral este, donde ya sabéis que han incorporado un nuevo cordón, que están en estos precisos instantes atándolo, ya sabéis, la parte del murito de ampliación del tercer anfiteatro, y donde de momento no vemos grandes novedades. Toda esa parte del futuro Sky Bar en la esquina de la Torre D, y toda esta parte de aquí que de momento, como ya sabéis, no han colocado más grada prefabricada, no han colocado más cordones, y así continúa. De momento no han techado la parte de las riostros aquí en el lateral este. De momento sigue todo igual hasta que no terminen con la instalación de las piezas para el nuevo edificio, y el lateral este de momento no se va a techar, eso será prácticamente lo último. En el lateral este ya sabéis que están incorporando esa segunda capa en la cubierta. Al fondo tenemos muchísimas lamas, ya he dicho, nuevo Estadio Bernabéu, que se empezarán a colocar las lamas en los fondos a partir de prácticamente ya, y esa cubierta oeste en el que prolifera y abunda esa lana de roca, esa aislante, aunque de momento no se vea, pero no tiene y no contempla lamas. Todo un poco calmado aquí en el interior del Santiago Bernabéu en fin de semana, así que nada, lo dejamos de momento por aquí. Muchas gracias a todos, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, si queréis seguir disfrutando de estas preciosas imágenes del interior. Suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, y nos vemos muy pronto. Chao, a la Madrid.